Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarlos esta noche de domingo con otro tema que sin duda está interesando mucho en la agenda mediática y por supuesto en la ciudadanía mexicana. Es la transparencia en nuestro país y vamos a hablar de un tema muy específico, la transparencia en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a analizar esta magna obra del sexenio que además se va a convertir en algo transeccional y que por supuesto tiene que ser revisado con sumo cuidado. Por ello tenemos a nuestro invitado especial, a Julián Bernal. Él es asesor en temas de transparencia justamente para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julián. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muy buenas noches, señores. Gracias. Buenas noches, Julián. Y por supuesto a nuestros especialistas. Javier Oliva. Javier, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, al contrario. Es un placer saludarnos. Hoy lo tenemos en casa, hay que celebrarlo. Lo tenemos en casa. Y a Pepe Ureña, gracias. Y a Pepe Ureña, por supuesto, también otro de nuestros analistas, especialistas que siempre está con nosotros. Gracias. Buenas noches, gracias. Coméntenos, Julián Bernal, ¿cuál es la estrategia en materia de transparencia para abrir tema del nuevo aeropuerto internacional de México, puesto que existen como un gran rompecabezas, muchas cosas que se empiezan a armar? Ya se empezó a trabajar, faltan varios años para que se termine y un tema muy importante es el dinero. ¿Cómo está invirtiendo? Para ello, ¿qué se está haciendo? Yo trataría de sintetizar esto en una expresión que ha tenido el director general del Grupo Aeroportuario, el Liceo Federico Patiño, que es: vamos a demostrar que en México se pueden hacer bien las cosas y de manera transparente. Y grandes cosas. Y grandes cosas. Es decir, este proyecto de infraestructura, estamos hablando pues de que es el más grande, desde luego, en México y en Latinoamérica, y uno de los más grandes del mundo, sin lugar a dudas. Es un proyecto de grandes retos porque confluyen precisamente en su construcción muchas variables que tienen que ver con temas de desarrollo urbano, con temas de ingeniería, con temas de manejo de suelos, de calidades o de condiciones muy retadoras, muy complicadas, y al mismo tiempo todo lo que será el movimiento de más de 50 millones de pasajeros en algún momento dado. Entonces es un proyecto de grandes dimensiones. Entonces el reto es, al mismo tiempo que se construya con calidad, es hacer transparente eso. Y este es un reto igualmente muy, muy significativo. Entonces, ¿la estrategia en qué consiste? La estrategia precisamente consiste en ir creando las condiciones al interior del grupo aeroportuario, dentro del proyecto, las condiciones para lograr esta transparencia. No solamente en el cumplimiento de la ley, del nuevo marco legislativo, que es la Ley Federal de Transparencia, que tiene su punto de partida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, sino también en otras acciones de transparencia que están puestas hoy, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Ese sería el gran objetivo que nos tenemos planteado. Javier Oliva, ¿cuál es tu primera intervención? Fíjate que sobre esto que apuntas, Julián, yo quisiera hacer una reflexión, si me permites, claro, Pepe, respecto a la relevancia que tiene la transparencia para la democracia en sí misma, ¿no? Es decir, la democracia y la rendición de cuentas generan confianza, ¿no? Y en una obra de las dimensiones como las que estamos hablando, de un aeropuerto que va a tener un impacto en el mercado internacional, yo diría que mundial, de la aviación, me parece que darle estos cimientos, no solamente desde una perspectiva estrictamente como construcción, sino darle estos cimientos de confianza me parecen absolutamente fundamentales, porque además los grupos que vayan a seguir concursando, porque la obra apenas está arrancando, pero además no solo es un asunto de transparencia y confianza hacia la sociedad mexicana, sino ante la comunidad internacional. Es decir, grandes consorcios, grandes productores, aerolíneas, es decir, todo esto, yo diría que incluso, Julián, a lo mejor me estoy adelantando un poco, va a tener un impacto positivo de la proyección internacional de México y de sus intereses nacionales, ¿no? Si nos vamos a volver un jugador de confianza a nivel mundial. Es decir, no es menor este proceso administrativo de transparencia y de rendición de cuentas para una obra de esta calidad y de esta importancia, incluso lo platicamos antes de empezar el programa, de seguridad internacional, ¿no? Así es correcto, Javier. Es decir, yo creo que sí, efectivamente un proyecto de estos y la transparencia del mismo proyecto tiene dos grandes dimensiones. Una dimensión que es hacia el interior del país, que es hacer las cosas de tal manera que la sociedad mexicana puede estar viendo
que se están haciendo las cosas de manera correcta, de manera que se cumple con la ley en todos los sentidos de la palabra. Simplemente se pone a disposición de la ciudadanía y de todos los interesados, organizaciones civiles, la información para que la puedan ver. Ese yo creo que es un avance que definitivamente estamos convencidos contribuye a hacer las cosas de manera más eficiente y a combatir fenómenos de corrupción. Creo que ahí tenemos la plena convicción en el grupo de que por ahí vamos. Y cierto, este es un proyecto de tal dimensión que trasciende las fronteras del país. Es un proyecto que se convierte en un proyecto de impacto internacional. Es decir, en cierta medida, el ser exitosos en este proyecto y ser transparentes en este proyecto nos ubica en una dimensión distinta. Tan es así que se tiene celebrado un convenio con la OCDE. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte celebró un convenio en el año 2015, si no me equivoco, con el cual la OCDE ha venido acompañando al Grupo Aeroportuario, formulando una serie de recomendaciones en 4 capítulos básicos. El primero, gobernanza; el segundo, contrataciones públicas; el tercero, el capítulo de integridad y transparencia; y finalmente el capítulo de comunicación social. Sobre estas recomendaciones que formuló este organismo internacional, se ha venido trabajando dentro de grupo para impulsar y arraigar mejores prácticas internacionales que ayuden precisamente a colocar el proyecto en esos estándares de tipo internacional. Vamos avanzando por buen camino con ese acompañamiento de la OCDE. Entonces tiene estas dimensiones, efectivamente, Javier. Y yo creo que es en esa visión donde debemos ubicar la estrategia de transparencia de grupo. Claro. Pepe, por favor. Hay una buena noticia: en el presupuesto no se afecta las partidas, no se afectan las partidas para el aeropuerto. Pero hablando de transparencia, no nada más el manejo del dinero o el buen manejo del dinero, sino los plazos. ¿Vamos correctamente en los plazos? Sí, la estrategia que se está siguiendo, y es un proceso continuo, es llegar a los plazos previstos, ¿no? Evidentemente una obra de estas dimensiones, bueno, si en la construcción de una casa, si en el arreglo de tu closet en la casa, bueno, pues tienes a veces desfasamientos porque el carpintero no terminó a tiempo, evidentemente se tratan de ir corrigiendo. Entonces este es un proceso de planeación continuo en donde se van haciendo a los ajustes necesarios, se van tomando las estrategias que permitan ir ajustando las cosas, ¿no? En ese sentido lo preguntaba porque entonces no afectó el cambio de responsable del proyecto. Salió Manuel Ángel Núñez, que fue el autor, que fue el que encabezó, le dio vida a esto. Exacto. Bueno, pues ya el licenciado Federico Patiño, el actual director general, había ingresado al Grupo Aeroportuario desde el principio en la parte financiera. Él estaba conduciendo toda la parte del fondeo, de la estructuración financiera del proyecto, de tal manera que podemos pensar que bueno, pues hubo esta continuidad, ¿no? No ha habido un cambio de rumbo drástico en lo que es la planeación, ¿no? Así es, estamos hablando de una de las obras más importantes de México, de la Ciudad de México de los últimos años. La verdad es que pues tenemos mucha inquietud por verla terminada. Tengo entendido que en 2018 podrían estar aterrizando... 2020 es la entrada en operación, hacia 2018 tenerse terminadas algunas de las obras icónicas, fundamentales, como son la pista 2 y 3, la estructura general de la terminal aérea, en fin, algunas de estas obras muy importantes. Y que por supuesto es una obra por su magnitud que debe ser integral, donde tienen que ser considerados muchos factores, actores, y por supuesto uno de ellos y fundamental para darle credibilidad y legalidad es la transparencia. Si me lo permiten, vamos a hacer una breve pausa, regresamos a seguir analizando este importante tema que es la transparencia en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y este modelo que está impulsando el gobierno federal para no solo transparentar el aeropuerto, sino lo que venga. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mesa Cuadrado. Tenemos aquí al invitado especial, Julián Bernal. Él es asesor en materia de transparencia justamente para el nuevo Aeropuerto Internacional de México, del cual estamos hablando, y por supuesto con nuestros analistas y especialistas en diversos temas. Me gustaría preguntarte, Julián, ¿qué son las contrataciones abiertas?
Las contrataciones abiertas es una forma de hacer accesible a la sociedad, al público en general, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los procesos de contratación de la obra pública, desde la etapa de planeación hasta la etapa de ejecución, pasando desde luego por la etapa de licitación y de contratación. Esta es una convención internacional en la que México ha participado junto con Presidencia de la República, me refiero a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, quien ha encabezado este esfuerzo, y han intervenido también a nivel nacional el INAI, Transparencia Mexicana, y a nivel internacional el Banco Mundial y una organización civil que se llama Contrataciones Abiertas, Open Contracting Partnership. Esta organización ha venido impulsando en diversos países, en esta alianza que está integrada, formada por 69 países y algunas organizaciones civiles, son miembros de este gran esfuerzo por abrir la información a la sociedad, bajo este convencimiento de que la transparencia y estos mecanismos de apertura son alicientes a la eficiencia y al combate a la corrupción. Bajo esta alianza, uno de sus derivados es justamente la apertura de los contratos, de las contrataciones públicas. Para ello se llega a la definición de un estándar de datos de contrataciones abiertas. ¿Qué quiere decir un estándar? Que se reduce a la expresión EDCAS. Los EDCAS es el conjunto de datos, 148 campos más o menos, en donde se van vaciando los distintos momentos con distinta información relacionada con el proceso de licitación, desde, como mencionaba yo, desde la etapa de licitación hasta la etapa de ejecución. Por ejemplo, en materia de licitación, pues se van dando los datos relativos a la convocatoria, la publicación de las bases, o en la etapa de contratación se va publicando precisamente los datos del contrato, su importe, su plazo, quién es el ganador, el contratado para llevar a cabo la obra. Grupo Aeroportuario ya dio un paso muy importante en esto. Recientemente, en el mes de junio, hicimos la publicación de alrededor 198 contratos que ha celebrado Grupo Aeroportuario, los hicimos públicos. Estos 198 contratos están publicados ya en la página datos.gov.mx, ahí pueden ser vistos, ahí pueden encontrar ustedes, si acceden a esta página, la información de cada uno de estos contratos con un Excel en donde pueden ver precisamente toda la información a nivel de detalle. Podrán encontrar también un PDF en donde está la imagen del presidente, desde luego la imagen del contrato, desde luego en una versión pública, porque hay que testar precisamente la información que se refiere a datos personales de las personas que bajo ciertas circunstancias están interviniendo en el contrato. Se hace la versión pública y esta es la que está publicada. También hay otros accesos que están previstos ahí, que son algunas formas de explotar la información, como son el JSON, que es una fórmula de publicación de datos muy amigable y que puede ser explotada a nivel internacional, toda esta información. Esto se vuelve algo visible a nivel mundial. A la par, en la página de Grupo Aeroportuario, tenemos en la sección de transparencia, tenemos los contratos, las contrataciones abiertas, con información sintética ya de un número menor de datos. Y desde ahí, desde la página, se puede acceder a datos.gov, se puede acceder al portal de obligaciones de transparencia del INAI, en donde también tenemos información, y se puede acceder a Compranet, bajo la administración de la Secretaría de la Función Pública. Este es el esfuerzo que está haciendo el Grupo Aeroportuario por poner a disposición de la ciudadanía toda esta información de las contrataciones que está realizando. Correcto. Javier. Gracias. Sobre todo iniciar un proyecto de esta naturaleza, no solo en lo que se refiere a la infraestructura, al impacto ambiental, que quizá habrá que hablar de eso en otra ocasión.
Este tipo de proyectos, me refiero al tema de la transparencia en el proceso de construcción del aeropuerto, pues se enfrenta a obstáculos, resistencias, inercias, malos hábitos. ¿Cuáles han sido en tu diagnóstico, en tu primera experiencia en esta fase inicial? ¿Cuáles han sido los obstáculos o este tipo de alguna forma de costumbres que ya el presidente de la República en alguna ocasión, en un discurso que resultó muy polémico, cuando se lo plantea a la opinión pública, a propósito de los malos hábitos, ¿no? que pueden incidir de manera muy negativa en este caso? Y por eso... quizá, seguramente ustedes lo están haciendo, documentar todo este proceso para que las licitaciones, las asignaciones de contratos, la utilización de los recursos públicos en la construcción del nuevo aeropuerto se convierta en un referente a nivel mundial. Déjame pensarlo en grande, ¿no? En términos positivos para el país, es decir, ir llevando todo el expediente, y hablas de varios organismos multilaterales como la OCDE, el Banco Mundial y otros organismos de carácter propiamente social y académico, que están poniendo el foco no tanto por una actitud persecutoria, sino yo diría que están allí para auspiciar, apoyar de manera ordenada, ¿no? Un proceso que es de suyo muy complejo. Entonces, ¿qué resistencias o obstáculos encontraron al principio? Yo creo que lo que hace falta es crear al interior de las instituciones las capacidades para lograr este esfuerzo de transparencia. Me parece que ya nuestro país cuenta con los mecanismos de transparencia. ¿A qué me refiero? Con un ente autónomo como es el INAI, con un marco legal muy fuerte, con mecanismos también en la Secretaría de la Función Pública, es decir, existen el andamiaje como para hacer las cosas de manera transparente. ¿Qué es lo que hace falta? Al interior de las instituciones, crear las capacidades. ¿Qué capacidades serían las que yo puedo identificar como necesarias? Uno, desde luego, la cultura de transparencia. Claro. Esa es como básica. Y esta cultura de transparencia tiene que ser un asunto de convicción a partir de la capacitación. Para ello, pues existen los mecanismos con el propio INAI. Para lograr esta capacitación se puede recurrir a capacitación presencial, a capacitación a distancia, en fin, existen estas herramientas. Lo primero que se requiere es que existe este convencimiento en la organización de que es útil y es buena la transparencia. Debe entenderse la transparencia ya no como un trabajo accesorio, es decir, es algo más que me están pidiendo, sino una forma de actuar, de llevar a cabo, de desempeñar cada una de las funciones. Igual que existe el registro contable, igual debe haber la función de transparencia. Yo creo que ese es un elemento muy importante. La segunda capacidad que me parece que hay que desarrollar es la capacidad de sistemas. Es decir, tener un repositorio, tener el lugar, la base de datos en donde se reúna toda la información de manera confiable, que sea revisable, que sea administrable por un ente central, de tal suerte que el origen y la disponibilidad de información que se va a hacer pública pase por un solo filtro, en lugar de que sean múltiples las fuentes. Esa, digamos, que sería una condición. Esto supone que en toda la cadena de valor, toda la cadena de producción de flujo de información, se esté capturando la información en la medida, prácticamente en tiempo real, de lo que está ocurriendo. Y al mismo tiempo se vaya conservando la documentación en los archivos de conformidad con las disposiciones legales de la materia, se vaya conservando tanto la información en papel, claro, como la información en sistemas digitalizados, automatizados. Es decir, tiene que ocurrir esto. Esta es otra gran capacidad que en algunos de los casos no es una capacidad que esté desarrollada, ni existen los sistemas muy a la mano como para poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces esto es una parte importante, porque yo creo que muchas de las instituciones se han enfrentado precisamente, pues sí, hay que ser transparentes, pero no tengo las herramientas, no tengo la gente, no tengo todo eso. Entonces esa sería, digamos que una de las condiciones también muy, muy importantes para lograr hacer este efecto de transparencia, ¿no? Oiga, hablando de transparencia y de recursos y demás, ¿cómo anda el flujo de capital, de dinero, de financiamiento
ahora con los vaivenes del dólar, ¿ha afectado el proyecto? ¿No lo ha afectado? ¿Y de cuánto estamos hablando en montos? Mire, aquí lo que te puedo comentar, José. Julián. Javier. Sí. Omar. Para que le quede claro al auditorio que ¿Quién es quién? Y que bueno, que hay 3 Jotas en el camino. Lo que te puedo comentar es el flujo para el financiamiento del proyecto es un flujo estable, es un flujo en donde no ha habido ningún tipo de recortes. Una parte es financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación y la otra parte es fondeo de mercados. Desde ese punto de vista, esto está estable, está fluyendo como debe fluir. Los expertos en la materia dentro del grupo aeroportuario, que eso es la gente que está en finanzas, está atendiendo precisamente y con mucho cuidado cualquier vaivén que tenga la economía para estar fondeando y vigilando que el fondeo sea suficiente, que sea adecuado para el proyecto. Por ahí no se vislumbra en este momento ningún tipo de riesgo. De montos, ¿de cuánto estamos hablando realmente? Tanto en el proyecto del aeropuerto como en las obras complementarias, las vialidades sobre todo, ¿se ha hecho un cálculo? Existe el cálculo y está publicado en la página del Grupo Aeroportuario por lo que hace a la construcción del proyecto del nuevo aeropuerto, lo que se refiere a vialidades y otras obras externas a lo que es el polígono, eso no es parte del título de concesión de Grupo Aeroportuario. En la página de Grupo Aeroportuario, precisamente ahí se encuentra la información respecto del financiamiento, importes, fuentes de financiamiento, etcétera. Ahí es donde se podría ver con detalle. Supongo, Julián, que esta estrategia de transparencia, pues también va a impactar en lo que ya decíamos hace unos minutos, en las fechas. Es decir, estamos hablando de que en 2020 entrará en operación, lo cual es algo ya inevitable, que es algo trascendental. Ya otro gobierno estará también asumiendo estos trabajos. Es decir, la transparencia también se verá impactado en esa transición. Bueno, la transparencia es algo que debiera de continuar, no debiera tener en estricto sentido ninguna variación, sino que precisamente las reglas, las políticas, los procedimientos que se puedan ir construyendo el día de hoy dentro del grupo aeroportuario en materia de transparencia debieran de continuar. Es decir, habría que propiciar que esto ya se arraigue, que esto ya sea parte de la cultura del grupo aeroportuario para llegar precisamente al final del proyecto con este principio de transparencia precisamente puesto en la mesa. Sí, esta estrategia de transparencia va a seguir, esté quien esté. Así es. ¿No? Esto no debiera tener ninguna versión, pero por otro lado, pues tenemos el marco legal, tenemos las instancias de supervisión que deben de asegurar que esta iniciativa o este impulso por convicción, además del marco legal, se siga adelante, pues es algo que no debiera de estar cambiando, ¿no? Gracias, Omar. Justamente en esta línea de argumentación sobre los procesos que se viven en los cambios sexenales, la historia de México ha sido, pues, desafortunadamente ilustrativa en ese sentido. Por eso me interesa mucho esto que acabas de señalar. Digamos, ¿en qué etapa sientes tú que va el proyecto? No me refiero a la obra de infraestructura, está claro que nuestro tema es el asunto de la transparencia, ¿no? Es decir, ¿en qué etapa estamos y cuáles son las etapas que siguen? Porque, bueno, la complejidad del proyecto, pues evidentemente invita a pensar que hay una serie de situaciones que se tienen que ir resolviendo y que conforme vaya avanzando la propia construcción del aeropuerto va a requerir, pues, nuevos modelos. Tú hablabas de yo no diría que un obstáculo, condiciones, creo que fue el término que usaste, de condiciones a propósito de los sistemas informáticos, ¿no? Que no existen y se tienen que estar, pues, propiamente actualizando o inventando ex profeso, es decir, creando una especie de traje a la medida. ¿En qué etapa estamos y cuáles son las que siguen desde tu perspectiva? Mira, el proyecto es un proyecto que ha ido evolucionando. En una fase inicial es un proyecto que requirió mucho en materia de planeación, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha intervención de muchos especialistas. Estamos pasando a una segunda etapa en la que sigue habiendo esfuerzos de planeación,
pero ya estamos en la contratación de los elementos fundamentales del aeropuerto, como son las pistas o la terminal aérea. Está ya el grupo aeroportuario en esa fase. Y al mismo tiempo ya está en fases de construcción. Este es un momento, desde ese punto de vista, muy crítico, porque están fluyendo estos tres momentos. Es decir, en la fase de construcción pues están las obras preparatorias, como son nivelación del terreno o preparación de drenajes pluviales temporales, es decir, obras de esas características que permiten el desarrollo de la obra. En la misma medida, hacia el interior del grupo se tienen que ir preparando estas capacidades, es decir, generando los sistemas que permitan la administración, no solo en la parte financiera, contable, de registro del día con día, sino precisamente ya en la parte de ejecución de proyecto y hacer, como explicaba yo, que fluya la información prácticamente en tiempo real en cada una de las etapas, en cada uno de los componentes de la cadena de valor del proceso de construcción del aeropuerto. Clave y crítico, ¿no? Sí, así es, ¿no? Si en la medida en que esas condiciones existan, esas condiciones estén desarrolladas al interior del grupo, bueno, pues se asegurará que éstas permanezcan mucho más allá del cambio de administraciones. Ni estamos tan lejos, es el 2020. Exacto, ya está relativamente cerca, ¿no? Claro. Pero fíjate, ¿cómo estamos hablando a esa distancia? Si no hubiera habido fallas a principios del milenio, tendríamos el aeropuerto. Pero claro, hubo confrontación, y el otro ya lo tendríamos en servicio. Pero además hay datos anecdóticos que vale la pena mencionar. En la construcción un día llegó un águila, es correcto, con una serpiente en el pico, y se posó ahí en las obras del aeropuerto. Es correcto eso, sí fue Hay fotografías. Sí, fue un mensaje de los dioses, de que ahí era el lugar. De que ahí era el lugar, ahí estaba señalado, claro que sí. Fue algo anecdótico. Durante alguna visita, efectivamente, se posó un águila y trae en el pico una serpiente. Existen esas fotografías, fueron tomadas por los trabajadores. Existe esa fotografía, es un dato real, es decir, deben de estar simbólico. Debe haber alguien que esté rodando un documental de cómo se construyó el aeropuerto. Pero otra cosa, fíjate, Pedro Cerizola, cuando era secretario de Comunicaciones y Transportes, decía que los patos decidieron convivir con los aviones. ¿Sí? Bueno, eso dijo el secretario de entonces. Pero los patos se están migrando porque hay unos árboles ahí muy de la región por lo salado del lago, de la tierra, y están cambiando los árboles a otra zona. Y los patos están yendo a donde se van los árboles, a donde están llevando. Exacto. Sí. Y ahí se está concentrando la humedad, es decir, igualmente se están creando los humedales de tal forma que los patos vayan a donde está el agua y donde están los árboles, y de esta manera no se afecta el ecosistema y preservamos patos y pueden volar aviones, ¿no? Pero también eso indica que se hizo muy bien el proyecto para desplazar el agua a fin de que no afectara la ecología regional, es correcto. Y que no estuviera el agua, o sea, no se secaran totalmente para estar en el aeropuerto. Es correcto, así es, efectivamente. Sí, son temas que sin duda tenemos que abordar en otras mesas cuadradas. El tema de la seguridad internacional. Seguridad internacional, el tema de la ecología, el tema de qué va a pasar con el terreno que queda vacío del aeropuerto actual, del Aeropuerto Internacional de México. Es decir, un proyecto como esto impacta de muchas maneras. La viabilidad, la movilidad, la infraestructura que se va a generar a partir de eso, la generación de empleos. Decía usted, Julián, que ¿cuántos empleos hay en este momento? Alrededor de 1.800 empleos temporales, es decir, de personas de los municipios aledaños que están colaborando en el polígono, en la construcción del nuevo aeropuerto. Son impactos regionales muy importantes, efectivamente. Así es, Julián. En fin, muchos temas. Nos da por eso mucho gusto que haya estado con nosotros, porque tendremos ya más adelante, seguiremos analizando este tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que es fundamental para el futuro de nuestra ciudad, pero también de nuestro país. Muchas gracias, Omar. Al contrario, Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Por favor, mucho gusto. Javier, Pepe, gracias. Buenas noches. Hasta aquí llegamos esta noche de domingo. Pásenla bien, muy buenas noches.